Freddy, observando la plataforma, encuentro que soy la única estudiante activa de este curso Teoría del Derecho Público. Mi nombre es Giselin Jenny Giraldo Puritica y asumo este espacio no solo como un requisito de evaluación, sino como un ejercicio de profunda catarsis jurídica. Cuando iniciamos en el mundo del derecho, tendemos a ver el derecho público como un aparato estático, un conjunto de normas que organizan al Estado y regulan sus relaciones con los ciudadanos. Sin embargo, al avanzar en esta maestría, uno comprende que el derecho público es, en realidad, un campo de batalla conceptual. No existe una sola forma de entender de dónde emana su autoridad ni cuáles son sus verdaderos límites. Hoy quiero proponer un viaje crítico a través de las grandes corrientes que han intentado explicar este fenómeno desde el justnaturalismo y el positivismo, pasando por el rigor de Kelsen, el realismo institucionalista, hasta llegar al constitucionalismo contemporáneo. Y por último, los enfoques críticos. Pero pienso que nos deberíamos quedar solamente en la teoría abstracta. El verdadero reto, como bien nos lo plantea la cátedra, es poner a prueba estas herramientas frente a los desafíos que hoy nos revientan, por decirlo de alguna manera, en la cara. La inteligencia artificial, la crisis climática, el autoritarismo digital y la globalización. Empecemos por el cimiento, ¿por qué estamos obligados a obedecer el derecho público? Si le preguntamos al naturalismo, nos diría que la obligatoriedad de la norma pública no depende de la fuerza del gobernante, sino de su sintonía con un orden moral superior e intrínseco a la dignidad humana. ¿Cuál es la gran ventaja de esta teoría? Que dota el derecho de un escudo ético indomable. Nos permite decir que una ley, aunque esté firmada por un Congreso, si es injusta, pues no sería un verdadero derecho. Pensar, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. Para mí es el ejemplo clásico de esta postura. Pero seamos realistas. Yo pienso que tiene una gran debilidad. En el contexto contemporáneo se puede convertir subjetivo. En una sociedad que es pluralista, ¿quién puede definir que realmente algo es justo o injusto o que naturalmente es justo? El riesgo es caer en fundamentalismos ideológicos y pienso que ese riesgo es enorme. Al otro lado de la acera está el positivismo jurídico. Aquí la obligatoriedad se simplifica. La norma pública obliga porque fue expedida por quién, por un órgano competente y mediante un procedimiento que es formal, unas etapas establecidas. Ese, esa ventaja que tendría el positivismo jurídico es que es indiscutible. Y lo más importante, da seguridad jurídica, da certeza y orden institucional. Aquí no hablamos de nada subjetivo. El ciudadano ya sabe a qué abstenerse, porque ¿qué le sucede? Tiene una regla que está escrita. ¿Cuál para mí es el talón de Aquiles? El vaciamiento moral. El positivismo ciego ha permitido a lo largo de la historia la legalización de regímenes autoritarios impecablemente procedimentales. Si la norma solo vale por su forma, el derecho público se convierte en un simple instrumento de coacción al servicio de quien tenga el poder. Voy entonces a pasar a la segunda parte de mi intervención, como lo anuncié al inicio, el rigor kelseniano y la respuesta institucionalista. Para sofisticar ese positivismo, Hans Kelsen nos regaló el normativismo, la famosa pirámide que todos los abogados debemos conocer. Y es que para mí la pirámide es una ventaja metodológica brillante, es decir, organizar el derecho público como un sistema jerárquico autónomo y también cerrado, donde cada norma encuentra su validez en una norma que es superior,
y evidentemente coronada por la reina, que es la Constitución, la mamá de todas las normas, la norma de normas. ¿Esto que hace? Limpiar el derecho de la política y también limpiar el derecho de la moral. Y para mí, ¿qué buscó Kelsen? Permitir un control de legalidad y constitucionalidad técnico. Sin embargo, yo considero que en pleno siglo XXI, el modelo hermético de Kelsen hace agua por todas partes. Cuando el derecho público interno se enfrenta a la globalización, a los tratados de derechos humanos o al control de convencionalidad, la cúspide de la pirámide para mí estalla. Hoy las normas internacionales y los principios no se subordinan simplemente a esa ley interna, coexisten en un bloque de constitucionalidad, llamémoslo de alguna manera poroso, que Kelsen, creería yo, jamás se imaginó. Es allí donde la teoría institucionalista toma fuerza, recordándonos que el derecho público no es solo un agregado de normas frías, sino que es el reflejo de instituciones vivas que nacen de la realidad social. El derecho no crea la sociedad y sus dinámicas de poder institucionalizado van moldeando las realidades y van moldeando las reglas públicas. Va a pasar entonces al subtema de la modernidad, constitucionalismo contemporáneos y enfoques críticos. Esto nos empuja hacia el constitucionalismo contemporáneo, que es el modelo en el que operamos la mayoría de nosotros hoy en día. Este enfoque desplaza la soberanía de la ley penal o administrativa para colocar los derechos fundamentales en el centro de gravedad de todo ordenamiento. Usamos técnicas como la ponderación y el principio de proporcionalidad para resolver colisiones complejas. La ventaja para mí es inmensa. Pasamos de una legalidad formal a una justicia material, pero cuidado, que para mí esto no viene gratis. El gran límite y riesgo de este modelo es el activismo judicial excesivo. Cuando los jueces se convierten en los únicos intérpretes de principios tan abiertos, corremos el riesgo de debilitar la seguridad jurídica y terminar en un gobierno, llamémoslo gobierno de los jueces, donde la misma voluntad del legislador democrático es suplantada por una moralidad que podríamos llamar subjetivas de un juzgador, de ese juez. Y si de develar el poder se trata, los enfoques críticos cierran este mapa teórico. Estas corrientes nos quitan la venda de los ojos y nos demuestran que el derecho público no es neutral, sino que es aséptico. El derecho público históricamente ha sido diseñado para legitimar la desigualdad estructural y proteger las relaciones de dominación económica de las élites. Los enfoques críticos nos enseñan que para transformar la realidad, primero hay que desmitificar la supuesta pureza de las instituciones estatales. Por último, voy a referirme al derecho público ante el abismo del siglo XXI. Llegados pues a este punto, la pregunta, profesor Freddy, es inevitable. ¿Cuál de estas teorías nos sirve para enfrentar la inteligencia artificial en el Estado, la crisis climática o el autoritarismo digital? Mi conclusión es contundente. El positivismo formalista clásico es hoy una teoría claramente insuficiente. Si pretendemos regular el ciberespacio, la vigilancia masiva, los algoritmos, y esperamos que un Congreso, en el ejemplo de Colombia, un Parlamento nacional, emita una ley taxativa. El derecho público, excúseme, profesor, siempre llegará tarde. El poder ya no solo es estatal, el poder es corporativo, transnacional y desterritorializado. La teoría que nos ofrece más herramientas
considero, profe, es el constitucionalismo contemporáneo robustecido por el enfoque crítico. Necesitamos, llamémoslo como dicen los psiquiatras cuando hablan del cerebro, una plasticidad de principios del constitucionalismo para derivar, por ejemplo, los neuroderechos o el derecho de la desconexión a partir de la dignidad humana. Pero requerimos la sospecha de los enfoques críticos para entender que un Estado actual está siendo instrumentalizado por nuevas formas de poder tecnológico. ¿Qué elementos nuevos debe incorporar una teoría del derecho público contemporáneo? Tres cosas puntuales. Primero, una gobernanza transjurisdiccional. El derecho público debe aprender a regular y sancionar actores privados globales que manejen más datos y poder que muchos estados medianos. Dos, solidaridad ecológica global. Superar la soberanía nacional egoísta que tenemos en este momento ante una crisis climática que no respeta fronteras. Tres, garantismo tecnológico sustancial. Crear límites infranqueables al propio Estado frente al uso de algoritmos discriminatorios en las decisiones administrativas. Profesor, y si hay algún compañero de derecho público, concluyo diciendo que el derecho público no puede seguir siendo la ciencia que justifica el poder de ayer. Debe convertirse en la herramienta que limite los abusos del poder de mañana. Agradezco mucho la atención.